Hola, este es un nuevo video de la serie Derecho Disciplinario que trata sobre el concepto de ilicitud sustancial desde un punto de vista crítico. Con este concepto se pretendía diferenciar el derecho disciplinario del derecho penal. El derecho disciplinario tiene características propias como que es inquisitivo, se sustenta en tipos abiertos en su mayor parte, y de estas características sí debió partirse para hacer una diferenciación conceptual. El término ilicitud es sinónimo de que el de antijuridicidad, y la palabra sustancial es tan ambigua como inconveniente, pues sugiere una suerte de sustancialómetro que resulta inexistente en la ley, la jurisprudencia o la doctrina. El concepto fue creado en el artículo 5 de la ley 734 del 2002, y al leerlo se observa la improvisación, pues apenas define la ilicitud como la antijuridicidad y por ende sus causales de exclusión de responsabilidad, sin aportar elemento diferenciador alguno. En la ley 1952 del 2019 apenas se introdujo una línea, que es: habrá afectación sustancial del deber cuando se contraríen los principios de la función pública, que en realidad no aportó nada, pues los deberes funcionales están contemplados en la ley disciplinaria, y por principio de tipicidad y legalidad, esos deberes funcionales apuntan a uno o varios principios de la función pública. Y la ley 2094 del 2021 eliminó esa línea y volvió al concepto que se tenía en el 2002, dejando o pretendiendo dejar incólume la discrecionalidad y evitar cualquier cortapisa para el operador disciplinario, en este caso, por excelencia, que lo es la Procuraduría. La Corte Constitucional, en sentencia 948 del 2002, que analizó la constitucionalidad del artículo 5 del Código Disciplinario Único, señaló que el incumplimiento de dicho deber funcional es entonces necesariamente el que orienta la determinación de la antijuridicidad de las conductas que se reprochan por la ley disciplinaria. Bueno, hasta ahora no ha hecho absolutamente nada ahí la Corte. Obviamente, continuó, no es el desconocimiento formal de dicho deber el que origina la falta disciplinaria, sino que, como por lo demás lo señala la disposición acusada, es la infracción sustancial de dicho deber, es decir, que se atente contra el buen funcionamiento del Estado y por ende contra sus fines, lo que se encuentra al origen de la antijuridicidad de la conducta. Digamos, tampoco dice la Corte nada novedoso, son lugares comunes, frases cliché, que intentan decir con diferentes palabras, volver al mismo concepto de afectación al deber funcional, afectación, quebrantamiento al deber funcional, incumplimiento al deber funcional. Y así se seguiría con la lectura de lo que la jurisprudencia constitucional trata al definir lo que es la ilicitud sustancial, lo cual es muy ambiguo. Esta misma sentencia del 2002 trajo a colación la exposición de motivos de lo que fue la ley 734 del 2002. En lo que atañe a la ilicitud sustancial, es muy ilustrativa porque decía que en principio, inicialmente, se traía la expresión principio de lesividad en lugar de ilicitud sustancial, pretendiendo los diseñadores del código, sin esfuerzo alguno explicativo, diferenciarlo del principio de lesividad o de antijuridicidad material del derecho penal. Sin embargo, dicha expresión no fue acogida por el Congreso conforme a los argumentos citados, entre comillas, que se pueden leer. Inicialmente se trató de adoptar el concepto de lesividad a bien jurídico que protegía el derecho penal, ya que en el disciplinario no se lesionan bienes jurídicos, sino principios, y no es necesario el desvalor de resultado para la configuración de la falta. Pero también esto puede darse en el derecho penal con la modalidad de tentativa, que no está permitida en el disciplinario. En la modalidad de tentativa en penal, tampoco se lesiona el bien jurídico, sino que se amenazó con la vulneración del bien jurídico tutelado, persistiendo así la confusión por no diferenciación entre el derecho penal y el derecho disciplinario. La Corte en el 2016, en sentencia C452, trataba de seguir definiendo la ilicitud sustancial. Ahora, como se observa, el concepto de ilicitud sustancial de la falta disciplinaria concuerda con el criterio de afectación del deber funcional antes explicado. Vuelve al concepto de deber funcional, que pues no aporta nada, porque el deber funcional es un catálogo de faltas
señalados en la ley disciplinaria. Entonces, insistir en la jurisprudencia constitucional para entender la ilicitud sustancial es un ejercicio desgastante. Vamos a centrarnos en la parte que está en naranja, cuando trata de descifrar el contenido del deber funcional. Dice, está integrado por, 1, el cumplimiento estricto de las funciones propias del cargo. Ahí no está diciendo nada diferente, no hay ninguna novedad. 2, la obligación de actuar acorde con la Constitución y la ley, es redundante. Y 3, garantizando una adecuada representación del Estado en el cumplimiento de los deberes funcionales. Se infringe el deber funcional si se incurre en comportamiento capaz de afectar la función pública en cualquiera de esas dimensiones. La verdad, no hay un aporte significativo, no hay una diferenciación clara ni concreta del derecho disciplinario del penal a partir del concepto de ilicitud sustancial. Y así continúa la Corte con este juego de palabras que en realidad no conducen a nada, son más que todo argumentos circulares. En cuanto al Consejo de Estado, que es la otra corporación que se dedica a este tema, señala que ya en sentencia del 2016, señala que la ilicitud sustancial consiste precisamente en la afectación de los deberes funcionales sin ninguna justificación. Hasta ahí no es más que la transcripción del artículo 5 de la ley 734 que no aportó, que no dice nada. En consecuencia, dado que debe ser entendida como la capacidad de afectación de la función pública para determinar si se estructuró la falta desde el punto de vista de la ilicitud sustancial, deben analizarse dos componentes dentro de los deberes funcionales del servidor público. Esto es, el conjunto de derechos, deberes y prohibiciones y el régimen de inhabilidades, incompatibilidades, impedimentos, etc. Ahí tampoco la Corte está aportando nada, simplemente está diciendo dos componentes de los deberes funcionales que no son dos componentes de los deberes funcionales, simplemente dice que hay derechos, deberes y prohibiciones y un régimen de inhabilidades e incompatibilidades, todos están en la ley y no se entiende por qué esta definición, que no es clara, no es rigurosa y no atiende, digamos, no se adentra en la definición y clarificación del concepto de ilicitud sustancial. El régimen de inhabilidades es otro diferente del que por cierto tengo un video y dejo el link en la caja de comentarios para que lo visiten. Y así sigue la jurisprudencia del Consejo de Estado con definiciones pobres, si se quiere, en el 2019. Con esta definición, el principio de ilicitud sustancial es presupuesto de antijuridicidad en materia disciplinaria y consiste en la afectación de derechos funcionales sin justificación alguna. Prácticamente es una transcripción del artículo 5 de la ley 734 que no dice nada. Le agrega un par de palabras más, pero no es en sustancia nada que aporte al concepto. En definitiva, la ilicitud sustancial es paradójicamente un concepto insustancial. Sigue perdido en la ley, la jurisprudencia y la doctrina. Basta con que la falta sea típica, antijurídica y culpable, ejercicio que se desarrolla en cualquier ámbito del derecho sancionatorio, sea penal, sea disciplinario. El concepto de ilicitud sustancial así se vuelve marginal y no se emplea sino solo para justificar la amplia discrecionalidad del operador jurídico, asunto que no debe tratarse con conceptos mal diseñados como el de la ilicitud sustancial. Si te gustó el video y te fue útil, dale like, visita mi página web acostajuridico.com, suscríbete y escribe tus comentarios en la caja de comentarios. Hasta una próxima.